Muy buenas y bienvenidos a Viajeros del Tiempo y el Multiverso. Dicen que arder una biblioteca es arder un mundo, pero ¿qué ocurre cuando la que arde es la mayor biblioteca del mundo antiguo? Cuando las llamas no devoran solo libros, sino civilizaciones enteras, ideas que nunca volverán, nombres que no conoceremos jamás. Hoy viajamos en el tiempo hasta la Biblioteca de Alejandría, no como historiadores, sino como almas que intuyen que el conocimiento perdido nos sigue doliendo, porque quizás una parte de ti también arde allí. Hoy, en Viajeros del Tiempo y Multiverso, la Biblioteca de Alejandría. ¡Comenzamos! Antes de que existieran las universidades, antes de que Gutenberg imprimiera su primera Biblia, hubo un lugar que quiso contenerlo todo. Todo, cada pensamiento humano, cada fórmula matemática, cada mito, cada ley y cada descubrimiento. Ese lugar fue la Biblioteca de Alejandría, y más que un edificio fue un experimento colectivo de inteligencia. Fue una red neuronal antes de que existiera el concepto, un cerebro que palpitaba con miles de ideas a la vez, un espacio donde ciencia, arte y espiritualidad no estaban enfrentados, sino entrelazados. La ciudad de Alejandría, fundada en el 331 a.C., era un faro, literal y metafóricamente. Su faro, una de las 7 maravillas del mundo, guiaba los barcos. La biblioteca guiaba las mentes. Bajo el gobierno de los Ptolomeos se impulsó un proyecto tan ambicioso como el propio cosmos: preservar y comprender todo el saber humano. Era en esencia una forma antigua de ciencia de datos, pero sin ordenadores y sin algoritmos, solo personas, copistas, traductores, filósofos y científicos, unidos por una misión: comprender el universo. ¿Sabes lo hermoso? Que para los sabios de Alejandría entender el mundo no era acumular verdades, sino tejerlas. Allí se tradujeron textos védicos, se debatió sobre los átomos con Demócrito y se cartografió el cielo con Hiparco. Y se midió la circunferencia de la Tierra con una caña y una sombra. Sí. Eratóstenes, en el siglo III a.C., ya sabía que la Tierra era redonda y la midió con una precisión que aún hoy asombra a los científicos. ¿Te imaginas qué habría pasado si ese conocimiento no se hubiera perdido? Si ese lugar de siglos de oscuridad hubiéramos tenido siglos de luz. Porque la Biblioteca de Alejandría no era solo ciencia, era cosmología viviente. Una forma de entender que el saber no es frío ni rígido, es cálido, humano. Es una llama que pasa de mano en mano como el fuego sagrado de Prometeo, y como todo fuego puede iluminar o consumirlo todo. La Biblioteca de Alejandría no tiene una sola fecha de destrucción, ni un único culpable, ni siquiera un relato claro. Y tal vez eso sea lo más inquietante, que uno de los mayores crímenes contra el conocimiento de la historia humana no haya dejado huella definitiva, solo cenizas flotando entre las versiones. La primera versión es la primera llama. Según algunos, llegó con Julio César en el año 48 a.C. Durante su guerra civil, el general romano ordenó incendiar su propia flota para evitar que cayera en manos enemigas. El fuego se propagó al puerto y de ahí, tal vez, a los almacenes donde se guardaban parte de los textos. No sabemos cuántos rollos ardieron entonces, pero lo suficiente para estremecer a la historia. Siglos después, en el 391 después de Cristo, el patriarca Teófilo de Alejandría, impulsado por el cristianismo más radical, ordenó destruir todos los templos paganos, y con ellos todo lo que oliera a pensamiento libre, a ciencia y a filosofía antigua. La biblioteca, o lo que quedara de ella, fue arrasada. Hipatia, matemática, astrónoma y filósofa, fue torturada y asesinada. Su cuerpo descuartizado por fanáticos. Una mujer sabia, libre y brillante, convertida en amenaza. En el siglo VII, bajo el dominio musulmán, el califa Omar habría dicho: si los libros dicen lo mismo que el Corán, son inútiles, y si dicen lo contrario, son peligrosos. Y así se habría alimentado los baños públicos durante 6 meses con los rollos de Alejandría. ¿Es un mito? Pues tal vez, pero los mitos también revelan verdades más profundas.
¿Quién destruyó Alejandría? Tal vez la pregunta correcta es ¿qué fuerzas siguen destruyéndola hoy? Cada vez que se prohíbe un libro, cada vez que se censura a un pensador, cada vez que se quema una idea porque incomoda, la biblioteca pues vuelve a arder. Porque no fue solo el fuego literal lo que la consumió, fue la soberbia, la intolerancia, la incapacidad de aceptar que la verdad no siempre cabe en un solo dogma, en una sola religión o en una sola ciencia. Hoy sabemos que las bibliotecas, como los cerebros, pueden tener múltiples formas de muerte, no solo por incendio, también por desuso, por ignorancia y por indiferencia. Y entonces, ¿qué perdimos realmente? No solo conocimiento, perdimos posibilidades, líneas de tiempo alternativas, rutas de pensamiento que jamás recorreremos, historias que no serán contadas y preguntas que nadie sabrá formular. Porque imagina que en esos papiros alguien había esbozado la teoría cuántica. Imagina que alguien ya había intuido el código de la vida o descubierto la gravedad antes de que Newton lo hiciera. Y que todo eso, pues, desapareció. ¿Y si no fue solo el pasado lo que ardió en Alejandría? ¿Y si fue también nuestro futuro? Ahora, mi querido viajero, imagina un mundo donde la humanidad nunca hubiera olvidado, donde cada idea hubiera sido cuidada como una semilla, donde el pensamiento no hubiera sido temido, sino celebrado. Ese mundo pudo haber existido, y tal vez existió por un instante en Alejandría, y ardió. La biblioteca no era solo un edificio, era una memoria viva del planeta, un intento de conservar todo aquello que somos capaces de pensar, de sentir y de descubrir. Había papiros traídos de todos los rincones del mundo antiguo, textos médicos, mapas celestes, fórmulas alquímicas, himnos sagrados y tratados de lógica. Había conocimiento racional y simbólico, de la razón y del alma. Se dice que allí se hablaba del átomo antes de la física moderna, que Herón diseñó máquinas que usaban vapor, que los sabios sabían mirar al cielo y ver patrones, y al cuerpo, y ver constelaciones. ¿Te imaginas qué habría pasado si ese conocimiento hubiera llegado hasta hoy sin interrupciones? Tal vez estaríamos curando el cáncer con vibraciones, viajando a las estrellas sin combustible, o entendiendo que el alma no es una creencia, sino una dimensión que la ciencia aún no ha sabido nombrar. Pero todo eso se perdió. No lo supimos proteger, y ni siquiera podemos reconstruirlo, porque ya no sabemos lo que falta, y eso es lo más desgarrador del olvido, que no solo borra, hace que ni siquiera sepamos que hemos olvidado. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué pasaría si en lugar de buscar siempre el próximo avance, intentáramos también recordar lo que dejábamos atrás? ¿Qué habría en ti si recuperaras una parte de tu memoria antigua? Esa quizás que ardió, pero no del todo. Esa que aún late en los huesos, en los sueños, en la intuición. Tal vez el conocimiento perdido no está tan lejos. Tal vez vive en ti y solo necesitas aprender a escuchar lo que el mundo ya no dice en voz alta. Tal vez recordar no sea mirar atrás, sino mirar más profundo. La biblioteca de Alejandría ya no existe. Sus muros fueron polvo, sus papiros humo y sus palabras viento. Pero su idea, esa sigue viva, porque hay cosas que aunque ardan, no mueren, se transforman en símbolos. La biblioteca es uno de ellos. No es solo un edificio que ardió, es un espejo, uno que nos pregunta incluso ahora, ¿qué haces tú con el conocimiento que recibes? ¿Lo repites, lo entiendes, lo expandes o lo quemas con indiferencia? Cada vez que eliges aprender, cada vez que compartes lo que sabes con amor, cada vez que dudas y te atreves a pensar más allá de lo que te han enseñado, estás reconstruyendo Alejandría. Porque la verdadera biblioteca no estaba hecha solo de rollos de papiro, estaba hecha de curiosidad, de valentía intelectual, de diálogo entre mundos. Y eso no se puede destruir tan fácilmente. Hoy vivimos rodeados de datos. Información hay de sobra, pero ¿sabiduría? ¿Conexión real con el conocimiento? Eso es otra cosa. Tenemos bibliotecas infinitas al alcance de un clic, pero seguimos necesitados de faro interior, de criterio, de humanidad, de propósito, porque el conocimiento sin conciencia es solo una acumulación de datos. La Biblioteca de Alejandría también nos recuerda que saber no es tener razón, es estar dispuesto a desaprender.
a hacer silencio, a abrir espacio para lo desconocido y a veces saber es rendirse con humildad ante el misterio. Hoy tú puedes ser esa biblioteca, un lugar donde habitan ideas, preguntas e intuiciones, un santuario de memoria viva, de respeto por lo múltiple y de amor por lo invisible. La sabiduría que perdimos no se encuentra solo excavando ruinas, se encuentra recordando quiénes somos cuando no tenemos miedo a pensar, cuando no tenemos miedo a sentir, cuando no quemamos, sino que cuidamos. Las llamas ya se han apagado. Los ecos de Alejandría se pierden en el tiempo, pero no en la memoria. Porque hay incendios que no destruyen, solo revelan. Y a veces, para reconstruir algo nuevo, primero hay que mirar de frente lo que se perdió. La biblioteca de Alejandría ardió muchas veces, y no solo en la historia, también en nosotros. Cada vez que el miedo le gana a la curiosidad, cada vez que callamos por comodidad y cada vez que miramos hacia otro lado mientras algo valioso se quema en silencio. Pero en este episodio no es solo un lamento, es un acto de memoria viva, un homenaje a quienes pensaron antes que nosotros, a quienes soñaron con un mundo donde el saber fuera libre, a quienes protegieron ideas con la misma pasión con las que otros alzaban espadas. Y ahora tal vez toca hacerte preguntas, esas preguntas que no buscan una respuesta inmediata, sino abrir grietas en la superficie de lo cotidiano. Pues, ¿qué estás haciendo con lo que sabes? ¿Qué verdades estás dispuesto a cuestionar? ¿Y qué ideas estarías dispuesto a proteger incluso si todo ardiera? Tal vez Alejandría no se perdió del todo. Tal vez una parte de ella está en ti, porque tú también eres una biblioteca y faro. Y fuego que no destruye, sino que ilumina. Así que muchísimas gracias, viajero, por acompañarme en este viaje. Yo preparo la nave para el siguiente.